3 y vamos a leer, o sea, en el libro de Judas capítulo 1 versículo 3, vamos a leer ahí y se pueden sentar. Amén. Judas capítulo 1 versículo 3 y lo leemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice así: amados, Judas queda antes de Apocalipsis. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros cerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. La lección de esta noche es contendiendo ardientemente por la fe. Amén. Oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que estos próximos minutos sean de bendición y sean de victoria, Padre mío. Señor, de una manera especial usa mi vida, que cada hermano y cada santo de la iglesia pueda ser bendecido esta noche a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en el nombre de Jesús. Bien, quiero decirle, hermano querido, que esta es nuestra última lección de madurar. Gloria al Señor. Bien, estamos contentos porque hoy hemos iniciado nuestra clase de discipulado nacer. Y para la gloria de Dios hemos tenido un buen grupo. Y qué bueno que hemos empezado, amén. Ayúdenos a orar para que esto siga así. Hoy queremos hablar acerca, les digo de una vez, esta lección viene fuerte. Amén, es la lección. ¿Qué significa el mandato bíblico dado a la iglesia de contender ardientemente por la fe? ¿Por qué debemos obedecer esto especialmente en este tiempo y cómo lo podemos lograr? La introducción del Judas es: no podemos negar que nuestra fe, la fe apostólica, está pasando por un proceso de ataques en estos tiempos finales. Ataques en contra de nuestra doctrina, ya que no llegan de afuera solamente, sino también de adentro. Ahora más que nunca debemos tomar el consejo del apóstol Juan y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vamos a estudiar esta epístola que nos dice respecto a eso. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es la verdad sobre nuestra fe. Amén. Nuestra fe no fue inventada o compuesta por pensamientos y voluntad de hombre. El apóstol Judas claramente declara que esta fe nos ha sido dada, o sea, que la fe nos ha sido entregada. Gloria al Señor. Nuestra doctrina es un regalo de Dios para su iglesia. Esto concuerda con lo dicho por el apóstol Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a valorar y amar lo que es la fe. El mundo nos quiere hacer pensar que lo que tenemos no es valioso, que es somos a veces muy ¿cómo se fue la palabra? Radicales. Amén. Pero si usted mira y levanta sus ojos a ver este mundo, hoy hay gente haciendo cosas que no valen la pena y que lo llevan a la condenación, y lo hacen con mucho gusto y con mucho orgullo. Entonces es nuestro tiempo, hermano, de levantarnos con mucho gusto y con mucho ahínco, con mucho valor, a defender la fe que nos ha sido desde el cielo. Amén. Nuestra doctrina no fue dada por hombres, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por tanto, nuestra doctrina es sana. No necesita arreglos, cambios o composturas. En esto yo quiero decir, hermanos, que he estado viendo un poco y hay mucha gente que está acusando a la industria alimenticia mundial de cómo está matando al ser humano a través de los alimentos. Usted sabe que en China están haciendo arroz plástico, ¿cierto? Y usted sabe que hay gente que ya está comiendo eso, ¿no? El problema es que puede llegar a naturalizarse cosas como estas. Hacen repollo plástico, huevo también. Y claro, pero en algún lugar del mundo puede hacerse normal porque la necesidad, por el precio, lo que sea. Ya las cosas saludables
no están llegando hasta la alacena de nuestros hogares, sino que las cosas se han ido deteriorando, y muchos dicen que la industria alimenticia tiene el negocio de dañar a los hombres para que entonces las industrias farmacéuticas hagan dinero. No me voy a meter en ese caso, pero creo que hay mucho de eso. Yo creo que los adolescentes de hoy en día tienen, yo veo a los adolescentes de hoy en día muy anémicos, desalentados. Carles me miró, pero lo que yo digo es que no es porque los papás no le den comida, sino que porque la comida que se come hoy no tiene la misma naturalidad que tenían antes, hermano. Hermano, yo no sé, yo no soy tan viejo, pero hoy con 16 años yo era un muchacho tan activo. Hoy en día usted ve jóvenes de 16 años que ni fuerza tienen, hermano. Y no estoy culpándolo a ellos en sí, pero no sé si estoy mal, pero parece que los alimentos que nos daban a nosotros eran más buenos, hermano. Los huevos, la sopa, eso. Hoy en día, ¿qué comemos? Procesado. Pastor, ¿y por qué está diciendo todo esto? Porque nuestra fe es sana, nuestra doctrina es sana, y el mundo ha querido venir a dañar la sana doctrina, a decirnos que lo que tenemos es excesivo, que es malo, que debemos bajar la calidad, y eso ha llevado al mundo al deterioro. Pero hoy tenemos que contender contra eso y cuidar la fe y decir: no, lo que creemos es justo, lo que creemos es bueno, lo que creemos es sano, y nos vamos a quedar con eso. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esto lo voy a repetir después, pero yo estoy aterrado que hoy 54 países del mundo son musulmanes. Y vamos a hablar un poquitico de eso ahorita. Tremendo. Entonces, hermanos, si nuestra doctrina es sana, amén, tenemos que cuidarla. Nuestra doctrina es como un león. El león no necesita que alguien la defienda. Cuando Judas dice que contendamos ardientemente por la fe, nos está exhortando a que prediquemos la sana doctrina. Nuestra doctrina solo se defiende si nosotros la predicamos tal como se nos entregó. Hoy en día hay pastores que tienen miedo de llamar al pecado pecado. Pero hermano, lo que es pecado es pecado. Y usted y yo tenemos que predicarlo con misericordia, sí, con amor, sí, pero hay que predicarlo. Amén. Mira lo que dijo el evangelista y el apóstol Mateo: muchos tropezaron entonces y se entregaron unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, más el que perseverare hasta el fin. Amén. ¿En qué debemos perseverar? En la sana doctrina. No solamente estar en la iglesia, hermano, pero estar en la iglesia cuidando lo sano y lo santo que el Señor nos ha entregado. Aunque esta profecía de nuestro Señor Jesucristo se iba a aplicar en la gran tribulación, al final del tiempo tal vez, hoy en día vemos esto, hermanos, falsos profetas. Amén. Sobre esto el Espíritu Santo nos advierte por medio del apóstol Pablo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas demoníacas, hermano. Están metidas en las iglesias. Esto es duro, pero alguien tiene que decirlo. Que el Señor nos guarde. Y yo les he enseñado a usted, hay un alineamiento. ¿Cómo sabemos si algo es correcto o no? Está en la palabra. Si la palabra de Dios lo dice, lo comprueba y lo afirma, esa es la palabra de Dios. No cosas de hombre, hermano, enseñando cosas raras. También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, tremendo esto, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, wow, hermano, esta lista es una lista horrible,
pero es real. Hay muchos hombres, amén, amadores de sí mismos. Cuidado de tener ese pensamiento en la iglesia, mi hermano. Amadores de sí mismos. El primer mandamiento no es te amarás a ti mismo, es amarás al Señor tu Dios. Hay hombres que no obedecen la voz de Dios porque se aman más ellos que lo que pudieran amar a Dios. Que el Señor nos ayude. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los puyos. Eso está feo, pero es el pan diario. Hermano, esto por ejemplo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, se ve hoy en día y se ha normalizado. ¿Y sabe qué decimos? No, es que los tiempos han cambiado. No, es que no, hermanos, eso está mal. La palabra de Dios enseña: honra a tu padre y a tu madre. Hoy hasta que el Señor venga tiene que ser así. ¿Correcto, hermanos? Tremendo. Entonces, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo en esto digo: el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Porque es fácil ser amadores de los deleites más que de Dios. Eso es delicado. Pero seguimos enseñando aquí. Usted y yo seguimos predicando y practicando lo mismo. Necesitamos sacrificar al Señor. Necesitamos sacrificar nuestro tiempo de oración, nuestra carne, someterla. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso venimos a la iglesia, por eso el pastor nos exhorta, porque queremos ser amadores más que de Dios que de los deleites. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es tremendo, hermano. Amén. Pero sigue, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y esto es delicado. Por ejemplo, voy a tocar un tema delicado: el aborto. Nosotros somos pro vida, ¿cierto? Pero hoy en día hay congresistas y personas que han maquillado también el tema del aborto, que hay cristianos, gracias a Dios no en esta iglesia, pero hay cristianos que dicen: no, pero sí, hay que piense que de pronto, y han llegado a pensar que el aborto puede ser una alternativa en ciertas causales. Amén. Entonces una muchacha le preguntó a un señor estos días: si una mujer queda embarazada por violación, ¿tiene derecho a abortar o no? ¿O usted qué dice? Porque este ha sido un tema delicado. Y muchos dicen: sí, hay que permitirle que aborte porque esto y lo otro. Y la persona le dio una respuesta que me gustó. Dijo: es que a cada quien tiene que darse lo suyo. Al que violó, ¿qué hay que hacerle? Justicia, para cárcel, y si pueden hacerle un poquitico más, que lo hagan. ¿Qué necesita la mujer? Apoyo, restauración, sanidad emocional, física. ¿Y qué hay que darle al niño? La esperanza de la vida. O sea, en un caso como eso, a cada quien hay que darle lo suyo. Y el bebé que está ahí también tiene un derecho de que se le dé vida. Entonces, hermano, hay que tener cuidado porque comienza gente a decir cosas extrañas. Y una vez se va, como decimos acá en Chile, en la volada. Y termina uno diciendo: no, cierto, parece que no, hermano, Dios sabe lo que hace. Amén. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Amén. Entonces no nos podemos dejar mover fácilmente de nuestra manera de pensar. ¿En qué pensamos? Que Dios es bueno. Que pensamos que Dios va a venir por su iglesia, que estamos viviendo para algo más grande que este mundo impío y fugaz, que estamos viviendo para un día vivir en la eternidad allá en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Que este mundo es pasajero, pero un día vamos a estar por la eternidad con el Rey. Aleluya. Amén. Entonces es importante todas estas cosas. Ahora, en este tiempo estamos en señales de apostasía en la iglesia. Hoy en día vemos cómo son cuestionados los fundamentos de nuestra doctrina. Primero,
¿Qué es lo que el mundo ha estado tratando de dañar? La inspiración divina de la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de eso. Pero no solamente Dios, su palabra, los predicadores, pero gracias a Dios hoy en día la ciencia está avalando el poder de la palabra de Dios. Grandes mentes mundiales reconocen la inspiración divina y la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Cuando la palabra de Dios le hable algo que a usted no le guste, no la rehúse, no la rechace, no dude de ella. Diga: Señor, es tu palabra y aunque duela, yo quiero tomarla. Aleluya. También la unicidad de nuestro Dios. Amén. Hoy en día estamos en un compendio de doctrinas que están atacando a la doctrina del nombre de Jesús. Me fascina esto, aunque nos va a traer problemas. Pero qué rico, hermano, porque sin duda alguna el avivamiento de la revelación del único y santo Dios está a las puertas. Amén. Me gusta cuando salen en redes sociales criticándonos, porque es necesario ser removidos. Amén. El problema no es que nos ataquen. Eso no hay problema, porque eso va a venir. El tema se trata de que nosotros estemos firmes. Firmes en la fe. Amén. Gloria al Señor. Como digo, el Señor al pueblo a través de Moisés: oye, Israel, nuestro Dios el Señor uno. Creemos en un solo Dios, que se manifestó en carne para salvarnos. Como digo el apóstol Pablo a Timoteo: porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es indiscutible. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, también, hermano, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia audible, hablar en otras lenguas. Nuestras reglas de santidad y separación del pecado y la doctrina del inminente levantamiento de la iglesia. Y aquí quería hablar nuestras reglas de santidad y separación del pecado. Muchos nos llaman legalistas y tratan de abrazar cosas extrañas, diciendo: mire, tú no puedes ser legalista en santidad porque la gente no se va a salvar. Pero yo eso quería hablar. Hay 54 países en el mundo de los 200 y fracción que hay. O sea, un cuarto del mundo se ha vuelto musulmán. ¿Usted sabe cuáles son los principios musulmanes? ¿Usted sabe lo que requiere para uno convertirse en un musulmán? ¿Usted sabe las mujeres cómo tienen que cambiar su fisionomía, su conducta con el comportamiento de su esposo? Ellos no pueden comer cualquier carne, los que son de verdad. Ellos no pueden visitar cualquier lugar. Pero el mundo se está convirtiendo a ellos, no porque el mundo tenga miedo o no quiera cosas o reglas o principios o leyes. No. El mundo está gritando a voces por algo diferente. Es una mentira del diablo que ha hecho creer a muchas iglesias: no tienes que predicar de doctrina de santidad externa, de compostura, de fidelidad, de buenas palabras, de buen vestir, de ser pulcro, prudente, modesto, porque la gente no va a llegar a la iglesia. Pero yo digo, hermano querido, recuerda el principio: necesitamos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gente tiene que oírnos diferente, la gente tiene que vernos diferente, la gente tiene que percibirnos diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es tremendo. Estos días me contaba Chito, mi cuñado, que mucho tiempo allá estuvo en Bolivia y tuvieron un problema bien grande. Y un muchacho le dijo: yo visito una bruja y voy a llevarlo donde la bruja para que la bruja me diga si usted fue el que me hizo ese mal o no. Y como David estaba ya atravesado con el problema, le dijo: pues vamos. Y cuando llegó, lo primero que le dijo la bruja fue: usted es cristiano, ¿cierto? Sí. Ah, no, no es él, es que los santos son malos y quieren culparlo a él. Hermano querido,
Qué bueno que usted pueda pisar un lugar como eso y no importa el diablo que se levante y diga, este es un hijo de Dios. Pero para eso necesitamos la santidad, el principio. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Otro problema, entonces tenemos estas señales de apostasía, o sea, la doctrina de conducta de la doctrina de salvación y de conducta cristiana se han querido quitar. Amén. Por otro lado, se ha manifestado un espíritu de rebelión en contra de las autoridades espirituales establecidas por Dios. De esto ya hemos hablado antes. Primero, hijos se rebelan en contra de sus padres. Y eso se ha normalizado. Pero eso no es el principio. Cuando, ojo, yo no quiero que caigamos en errores. Su hijo puede ser desobediente. De hecho, su hijo va a ser desobediente en algunas cosas. Va a tener ciertas actitudes. Eso no lo convierte en un rebelde. Convierte en un niño que necesita instrucción. Eso ya, por eso el libro de Proverbios es un recordatorio de lo que el hijo debe esperar del padre. Corrección, instrucción. Corrección, instrucción. Corrección. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Hijo mío, no menosprecies la corrección de tu padre. Hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu madre. Todo el tiempo. Pero hermanos, no podemos permitir que nuestros jóvenes se vuelvan rebeldes, que se soleven. Jóvenes que gritan a los padres. Jóvenes que tratan a los papás como si los papás fueran sirvientes. Eso no puede suceder. Amén. Yo agradezco al Señor y le pido al Señor que le dé mucha sabiduría a ustedes como padre. Y yo oro para que el Señor me dé lo mismo a mí cuando sea padre. Amén. Siempre lo digo y lo mantengo. Tengo mucho cuidado de hablar de ustedes como padre porque yo todavía no soy padre. Pero creo que el Señor los puede ayudar a ustedes como el Señor me puede ayudar a mí. Pero estoy hablando del mundo. Hoy es normal que los niños se rebelen y traten mal a los papás. ¿Sí o no? Niños pateando al papá, diciéndole groserías. Adolescentes mandando al papá, a la mamá. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Satanás. La rebelión. Y es muy delicado eso. Que el Señor guarde a nuestros jóvenes. Que el Señor guarde a nuestros niños, hermano. Amén. Ahora, matrimonio que rompe sus votos matrimoniales optando por el divorcio. ¿Por qué? Porque el esposo no quiere cumplir sus responsabilidades como esposo. ¿Cuál es la responsabilidad primaria de un esposo? Exacto. Le salió de adentro del alma. La responsabilidad primaria del esposo es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la responsabilidad primaria de la mujer hacia el hombre es respetar al hombre. Amén. Pero hay hombres que no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y hay mujeres que no pueden respetar a sus esposos. Amén. Vamos a hablar un poquitico de esto. Ahora, miembros de las congregaciones que se rebelan contra su pastor. Eso es muy delicado, hermano, porque Dios puso un pastor, hermanos, y lo puso para que usted obedezca al pastor. Recuerde el principio que yo he enseñado aquí. El principio es: usted debe obedecer a su pastor si el pastor está alineado con la palabra de Dios. Si no, usted puede decir: un momentico, pastor, eso no está. Y son varias cosas. Por ejemplo, el pastor tiene que ministrar la iglesia con el principio bíblico. Primero Dios. ¿Sí o no? Después la familia. Hay que cuidar la familia. Yo conozco pastores que si ustedes hicieran, yo conozco pastores que si estuvieran acá y ustedes hicieran lo que hacen, lo echaría a la iglesia. Pastor, yo me voy de vacaciones un mes. ¿Cómo? Eso es del diablo. Hago un paréntesis. Pero el pastor también merece vacaciones. Yo este año no me he tomado vacaciones. Ahora lo próximo pueda. Pero hermano, todo tiene su tiempo. Cuando tú cambias a tu familia por Dios, cuando tú dejas de hacer las cosas que tienes que hacer y estás comprometido con Dios por agradar a tu familia, ahí está mal.
como tu tiempo de oración, tu tiempo de ayuno, tu búsqueda, tu manera de congregarte. Pero si usted administra bien su tiempo, amén, pastor, tal fin de semana yo voy a salir con mi familia, amén. Ahora, si cogió todos los fines de semana para salir y todos los de su casa son cristianos, ahí ya usted está dañando el asunto. Pero todo tiene su tiempo. Y después de Dios, familia. Y después su ministerio, la iglesia. Como cristiano, como pastor, yo tengo que motivarlo a usted, hermano. No las cosas del mundo. Involucre a su familia con las cosas santas de la iglesia, porque eso le va a asegurar a usted de que su familia puede estar mejor cuidada y protegida de las acechanzas del diablo. Amén. Porque si usted acerca a su familia a malas cosas de Dios, Dios se va a preocupar de su familia. Pero si usted acerca a su familia a malas cosas mundanales, fácilmente las cosas mundanales van a traer. Yo le he contado esto, ¿no? Pero todos mis primos están descarriados. ¿Y cuál fue la diferencia? Que mientras mi papá nos llevaba a nosotros a las convenciones, mis tíos mandaban a los muchachos a otra cosa. Y le decían, pero Adolfo, usted es muy extremista. Adolfo, déjalo que tengan vida. Ahí tienen la vida, todos descarriados, 2 o 3 matrimonios dañados, hijos regados por todas partes. Porque ellos no entendieron que acercar a sus hijos a cosas mundanales les hacía mal. Porque los muchachos no tienen la capacidad, son absorbidos por las cosas diabólicas, por las tentaciones, por los deseos. Ahora, mis tíos ya viejos, ay, mis muchachos, Adolfo, Nancy, ayúdame a orar por ellos. Entonces, hay que ser sabios. Amén. Otra cosa importante, recuerde esto: hay que sacrificar para Dios. Pero lo único que Dios no le va a permitir, le va a pedir a usted que sacrifique es a su familia. ¿Entiende ese principio? Pero sí hay que sacrificar. Entonces el principio es: usted tiene que sacrificar con su familia, no a su familia. ¿Me entiende ese principio? No, es que yo tengo que irme para la iglesia, mío, y si ahí se queda sin comer. No, así no. Dele comida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y llévelo para la iglesia. Amén. ¿Me entienden? Esos son principios muy fundamentales. Pero entonces, vuelvo al principio. Si su pastor lo está guiando bajo el principio bíblico, usted necesita someterse al pastor. Aunque a veces lo que el pastor le dice no le guste, pero si es bíblico, hay que someterse. Amén. También hay ministros que se obedecen abiertamente a sus autoridades superiores y aún las demandan en tribunales terrenales. Yo he visto eso, pastores que demandan a sus otros pastores o a líderes. Eso es delicado. Dios nos guarde siempre. Murmuración, crítica y difamación pública en contra de nuestras autoridades espirituales y sus apreciadas familias. Esto es espíritu de rebelión y tenemos que evitarlo. Por eso, cuando usted quiera hablar contra el pastor, tenga cuidado, hermano. Cuando quiera hablar contra la esposa del pastor, tenga cuidado. Hermano, yo considero que yo trato de mantener una brecha muy corta entre el pastor y la congregación. Pero todo tiene su lugar. Tenga cuidado. Amén. No, porque yo no puedo hacerle nada bueno ni malo a usted. Y yo siempre lo voy a bendecir a usted. Siempre. Jamás voy a pedir al Señor que le haga, jamás. Pero hay cosas que el Señor toma por su propia cuenta, que yo no lo puedo tomar. ¿Amén? Gloria al Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman la potestad superior. Eso dice Judas. Ahora vamos a meterle un poco más. Vamos a hablar del juicio de Dios. El apóstol Judas nos recuerda que Dios juzgará a estas personas y cita para ellos 3 ejemplos. Versículo 5. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto,
después destruyó ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que no creyeron. El Señor sacó a la gente de Egipto, los que creyeron, pero los que no creyeron, ¿qué hizo? Los destruyó. O sea que la cosa con el Señor es seria, hermano. Dios milagrosamente salvó de Egipto a unos 2 millones de personas. Todos cruzaron el Mar Rojo y experimentaron los prodigios y milagros de Dios. No obstante, no todos eran creyentes. Los incrédulos murmuraron en contra del liderazgo espiritual de Moisés. Dios tuvo que destruir a todos los que se rebelaron en contra de Moisés, y todos ellos murieron en el desierto. Esto nos muestra que Dios juzga a los que rebelan en contra de la autoridad espiritual que Dios ha establecido. Vamos a detallarlo más adelante esto. Pero salieron 2 millones, casi. ¿Cuántos de esos 2 millones entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 2. ¿Por qué los demás no entraron? Porque no creyeron. Wow. Porque no creyeron. Qué triste, hermano. Después de haber alcanzado la salvación, la liberación de Egipto, quedarse muerto en el desierto porque no creyeron. Qué triste. Pero lo vamos a ver, vamos a ahondar. Sigamos. El otro punto que nos muestra el apóstol Judas es: y a los ángeles, ya vimos que Dios juzga a los que no creen ahorita, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí Judas nos recuerda del juicio de Dios en contra de los ángeles caídos, quienes, habiendo estado delante de la presencia de Dios, se unieron ¿a qué? A la rebelión de Satanás en contra del Dios Altísimo, y fueron arrojados del cielo. El precio de su rebelión fue el castigo eterno de Dios. Entonces, Señor va a castigar a los que no creen, a los que se rebelan también los va a castigar. 3. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El tercer ejemplo de juicio que Judas cita es el de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que cayeron esclavas del pecado de homosexualidad. El apóstol nos recuerda que Dios castigará severamente los pecados de ¿qué? Inmoralidad. Entonces, según estas escrituras, el juicio de Dios viene en 3 facetas. Puede ser o viene de 3 maneras, perdón. Primero, puede venir repentinamente, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que vino rápidamente el juicio. Puede ser después, como en el caso de los ángeles caídos, que ellos se rebelaron y después Dios los sacó o los condenó. O puede venir poco a poco, como en el caso del pueblo de Israel, que anduvo en el desierto durante 40 años, y poco a poco la gente que no creyó que fue muriendo. Entonces vamos a verlo. El primer pecado, el tema de la desobediencia de la autoridad espiritual. Judas 8:13 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad, y blasfeman de la potestad superior. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se enlazaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eterna oscuridad de las tinieblas. Oye, tremendo, eso está tremendo. Ay, ay, ay. Mire que
Aquí Judas hace comparación de tres hombres: Caín, Balaam y Coré. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque fue un egoísta. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? El pecado de Balaam fue que le dijo a los israelitas: no maten a las mujeres de Moab, y les enseñó a pecar. Y el pecado de Coré fue la rebelión. Entonces aquí vamos a hablar rápidamente de esto. Caín representa al hombre egoísta, que se ocupa solamente de sus intereses personales. Hermano, caer en este pecado es muy fácil. Tan fácil como en el matrimonio. En el matrimonio es en el lugar que más fácil podemos caer en egoísmo. Amén. Ahora lo puedo decir porque estoy casado. Sí, porque hermanos, nosotros sentimos muchas veces en el matrimonio que la otra persona tiene que complementarme y suplirme, y que yo soy la figura principal acá, y que yo soy el único que tengo que estar bien. Amén. Y a veces caemos en egoísmo, y sin darnos cuenta lastimamos a nuestro cónyuge. Por ahí envía a los matrimonios la predicación del pastor Ryan Crowley, que predicó acerca de perfecta, incompletamente completos. Tremendo. El egoísmo suscita cuando yo creo que soy más grande que mi pareja y que todo tiene que ser por mí. Y como mi pareja no me puede complementar, entonces eso crea un disgusto. Y yo quiero decirle, hermanos, por más buen hombre o por más buena mujer que le haya tocado a usted, hay cosas que ella no o él no van a poder completar en su vida, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Ahí le recomiendo la predicación, está muy buena. Entonces, los hijos, los padres, los amigos, los hermanos de la iglesia podemos tener ese síndrome de egoísmo. Que el Señor nos ayude. Caín nunca amó a su hermano Abel. La rebelión siempre comienza con un espíritu egoísta. Pero ¿por qué Dios bendice a este y a mí no? Amén. ¿Y sabe cómo es de horrible? Pero Dios, ¿cómo va a bendecir a Sebastián si Sebastián es malo? Voy a decirle una cosa: ¿y a usted qué le importa si Dios lo bendice? Dios decide si lo bendice o no. Amén. Dios usa a alguien. Ay, pues, ¿y el Señor por qué lo usa a ese? Si ese ni orará. ¿A usted qué le interesa? Alégrese antes. Amén. Porque el egoísmo puede comenzar eso de uno rebelarse. Y hay que tener mucho cuidado. Espíritu capaz incluso de asesinar a su propio hermano. Muchos no lo harán literalmente, pero matarán a su hermano asesinando su testimonio, su ministerio, el honor de su familia, etc. Cuando usted es egoísta, amén, eso parece como cuando nosotros trabajamos en el Biobío con mi cuñado Leighton. Nosotros teníamos un local, administrábamos un local bien chiquitico, y al año ya el jefe de nosotros tenía dos locales, uno en una esquina grande y otro atrás. Adivine usted qué decía la gente: colombianos, el jefe aduanero, acá hay gato encerrado, droga, lavado de dinero. ¿Sabe qué había en ese lugar? La bendición de Dios, hermano. Porque Dios, cuando quiere bendecir, bendice. Entonces tenga cuidado. Si usted ve a un hermano, una hermana progresando, tenga cuidado, hermano, porque el criticar a ese hermano o esa hermana puede ser un espíritu de egoísmo, y eso no está bien. Amén. Entonces, recuerde que para que Caín llegara a matar a Abel, lo que él le dio fue envidia, egoísmo. ¿Cómo es que Dios aceptó a Caín, a Abel y a mí no? Él no se preocupó del problema o el error. Él se preocupó de lo bien que le había ido al otro. Deja de preocuparte por cómo Dios bendice a los demás y preocúpate cómo tú puedes corregirte. El egoísmo es primo hermano de la acusación.
Siempre estás acusando a los demás y nunca te da la habilidad de mirarte a ti mismo. Amén. Y el egoísmo es enemigo del éxito real y del progreso duradero. Amén. Usted puede alcanzar algo, pero si usted y yo somos egoístas, eso se va a acabar. Y eso se ve en todas las esferas de la vida. En el matrimonio, en los hogares, en los amigos, en los negocios, en el ministerio. Amén. Que el Señor nos guarde, hermano. Lo otro, Balaam. En el Antiguo Testamento hallamos dos relatos sobre él. Vamos aquí a mirar el segundo relato. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam enseñó a los hombres de Israel a pecar con mujeres paganas, y estas mujeres a sus vez enseñaron a los varones de Israel a adorar dioses ajenos. Así que el pecado de Balaam, mencionado por Judas, es enseñar a un hermano a pecar. Hacer esto es algo muy grave delante de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: y posible es que no venga tropiezo, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se lanzare al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hermanos, todos vamos a caer, pero acá dice: ay de aquel quien hace caer a alguien. Hermano, y a veces en la iglesia pasa, yo lo he visto, un hermano se está consagrando y el otro hasta se burla de él. Uno está orando: no ore tanto, ¿para qué? Y lo motiva a hacer cosas no espirituales sino naturales, y eso puede llevar a cosas carnales. Yo he visto, hermano, en la juventud, lo he visto, hermano, tenga mucho cuidado. Ay, dice el Señor, el que hace caer a uno de mis pequeñitos. No enseña a pecar a nadie, hermano. Y esto es profundo. Amén. Si hay un hermano que se está consagrando, déjelo quieto, déjelo en paz. Amén. Ayúdelo. Si usted ve que hay un hermano que es tranquilo, no comience a traerle problemas, chismes, murmuraciones. Déjelo quieto, déjelo en paz. Si usted ve que hay un hermano nuevo en la iglesia, no lo contamine con cosas que pueden estar pasando. Amén. Hermanita, usted está llegando aquí, pero no se junte con Juliana de tal, porque es tremenda. Eso es que hacerlo pecar. Amén. A los jóvenes, tenga cuidado, jóvenes, porque aquí hay un principio muy delicado. El principio de Noé. Noé fue santo cuando era más difícil ser santo, pero Noé pecó cuando era más fácil ser santo. Y se da mucho en los grupos juveniles de las iglesias. Claro, usted con jóvenes de afuera, hombre, mujer, usted mantiene un límite porque usted sabe que es cristiano, etcétera, etcétera. Pero a veces dentro de la iglesia hacen cosas que no están bien y se incitan unos a otros a hacer ese tipo de cosas. Eso hay que tener sumo cuidado. Le digo porque yo viví esa experiencia cuando era joven, hermano. Es fácil, o sea, no es fácil, no es fácil. Pero a veces se nos hace más fácil decirle no a un amigo del mundo, porque somos cristianos. Pero cuando de pronto alguien de la iglesia propone eso, o algo que no está bien, lo hacemos, hermano. Y eso pasa en la iglesia. Amén. Y hay que tener cuidado, no, ese espíritu de Balaam, hermano, no enseña a pecar a nadie. Y si alguien está pecando, ayúdelo a que se arrepienta antes. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La rebelión de Coré. Coré fue el que causó rebelión y división en el pueblo de Israel en contra de Moisés. Esto es súper largo, no lo voy a leer por honor al tiempo. Léalo usted en su casa. Esto es número 16, pero les resumo la historia. Coré se rebeló contra Noé con Abirán y Datán. Coré era de un linaje sacerdotal levítico, de Coat, los coatitas. Ellos tenían a su cargo una parte del templo, era como la gente que cuidaba el aseo del templo y los utensilios, no las cosas sagradas.
sino las otras cosas. A él le pareció poca cosa eso. Y le pareció mal que Moisés lo mandara a él. Y él se rebeló y le dijo al pueblo, bueno, yo también soy hijo de Dios, yo también soy levita y Dios también puede hablar por medio de mí. Y el problema no solamente fue que él dijo eso, sino que él habló contra Moisés y diciendo, y Moisés se cree la gran cosa, como si Moisés hubiera decidido ser el líder de ellos, omitiendo Coré, que fue Dios el que lo llamó. Amén. Entonces Coré quería en simple manera, Coré quería el puesto de Moisés, porque le parecía poca cosa su puesto, y eso lo llevó a la rebeldía. Entonces Dios castigó a Coré, a Datán y a Abirán. ¿Amén? La Biblia dice que Moisés, que era un hombre muy manso, tomó una decisión. Reunió a todos ellos en un solo lugar y les dijo, mire, al pueblo, si yo estoy aquí porque quiero y no soy de parte de Dios, y lo que yo le he puesto a hacer a Coré es por capricho mío, que ellos mueran como una persona natural. Pero si esto es de Dios, que la tierra se abra y se los trague. Y la palabra de Dios dice que Moisés oró y la tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Fueron miles. Hermano, es muy delicado este tema, hermano, de rebelarse contra los principios y los designios de Dios. Ok. Una cosa es que usted no quiera obedecer. ¿Qué sería no obedecer? Usted tiene una misión y un deber y usted no lo quiere hacer. No obedezca. Va a tener sus consecuencias con Dios, porque Dios va a recompensarle según su obra. Y tenga entendido que si el Señor le pide hacer algo es porque Él sabe que usted lo puede hacer, y Él lo de todo. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema. Usted se la verá con Dios en ese sentido, y el Señor verá cómo le va a pagar. Pero la rebelión, hermanos, cuando usted se mete, en este caso, con un líder o con el varón de Dios, ¿qué va a pasar ahí? Dios no solamente va a hablar con usted, sino que Dios va a defender la causa del varón que Él puso, porque Dios siempre cuida a los suyos. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando un líder acá en la iglesia hace algo. Tenga cuidado cómo habla, cómo lo hace. Cuide mucho su corazón y su espíritu, por varias razones. Porque usted puede ser el futuro líder. Usted puede ser el próximo pastor de la iglesia de Iquique. Uno que va a saber, ¿sí o no? Se evita de pastor aquí, uno nunca sabe. Entonces, Coré desafió la autoridad espiritual establecida por Dios abiertamente. El Señor vio la división que Coré había hecho y mandó a Moisés y a Aarón separarle del tabernáculo. Esto nos muestra que Dios reconoce la división que se hace en su pueblo y la rechaza. Amén. Gloria al Señor. Judas dice, el verso 14 y 19, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. A todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con infladas, adulando a las personas, cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, mire, primero tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de ser tales personas. Y segundo, que nos permita reconocer a los que son así, para saber cómo tratarlos. Amén. Hay que saber cómo tratar. Aquí vamos a terminar con esto para no dejar nada en el aire. Ya estamos en la quemada. Dice así: ¿cómo vivir victoriosamente en estos tiempos peligrosos? Judas, en el verso 20 y 21, nos dan algunos
cuidados o consejos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Primero, no vamos a ser como esas personas. Pero segundo, ¿cómo podemos vivir o tratar a este tipo de personas? Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El consejo de Judas no es que formemos un movimiento para contrarrestar a estos hombres. O sea, usted no tiene que estar detrás de ellos. Pastor, mire, fulano es así, ¿qué vamos a hacer? No, eso no es el consejo de Judas. El consejo de Judas es, primero, edificarse sobre nuestra santísima fe, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, estar firmes. Dos, orando en el Espíritu, es decir, orando de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Tres, conservando en el amor de Dios, guardándonos en Él. Cuarto, esperar la misericordia de nuestro Señor, lo que significa mantenernos firmes en la gran esperanza de que Él pronto vendrá por su iglesia. ¿Y qué de los demás? ¿Cómo los demás? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué de los demás? Algunos que dudan, convencerles. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Aquí tenemos tres reconocimientos. Convencer a los que dudan. Amén. Si alguien no sabe cómo conducirse o está más o menos, ¿qué hay que hacer? Convénzalo. Pero para eso se tiene que estar firme en su fe. Dos, esforzando para salvar a los que están perdidos. O sea, tenemos que ganar a los perdidos. Mismo Judas dice que si es necesario meter la mano en el infierno, por ello hay que meterla. Pero eso es congruente con lo que dijimos acá arriba. Amén. Tenemos que orar en el Espíritu y tenemos que conservar el amor en Dios. Si no lo hacemos, no vamos a poder tratar a esta gente así. Y tres, tener misericordia de los que ya no podemos ayudar. Es tan difícil, especialmente para alguien como yo, un pastor, reconocer que hay gente que no vamos a poder ayudar. O sea, que hay gente que uno quiere y uno le dice, hombre, pero es que no sé. ¿Le ha pasado? Pero ahí dice, no júzguelas, no desprécielos, no rechácelos, sino ten misericordia de ellos. O sea, si yo veo que esta persona a través de mí no puede alcanzar la salvación en la manera que yo le predico, tenga misericordia de ellos. Ore por él, que el Señor lo conecte con alguien. No lo rechace. Amén. Finalmente el apóstol Pablo nos da la palabra de aliento y seguridad. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio, potestad, ahora y por los siglos de los siglos. Aquí aprendemos tres cosas muy importantes. Uno, si somos fieles, nuestro Dios poderoso nos guardará de caer. O sea que sí podemos estar firmes. Dos, cuando Jesús nos mira, nos ve, no ve mancha alguna en nuestra vestidura. Esto es gracias al poder de su sangre que continuamente nos está santificando. Y tres, debemos vivir para exaltar y glorificar el poderoso nombre del único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Póngase en pie, hermano querido.